Después de compartir en simultáneo 2 horas en 1 de marzo en las 7:80 AM y en Mega TV, nosotros esta mañana de viernes tenemos la posibilidad y el gusto de poder seguir con ustedes a través de Mega TV en los canales 15 y 615. Hoy es 3 de septiembre, tenemos una mañana con cielo nublado en la capital de la República, en el área metropolitana. Hola Blas Barrios, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, muy buenos días, saludos a todos los televidentes. Nos acompaña el doctor Rubén Galeano, está todos los días con nosotros desde muy temprano y le pedimos que se quede hoy porque los dos temas que queremos tratar esta mañana tienen que ver con la justicia. Hola doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Un gusto, Carlos, buenos días nuevamente a vos, apreciado Blas, a la audiencia que nos está observando. Un gusto compartir con ustedes. Le pido un minutito a la señora María Esther Roa, que ya está en línea para compartir con nosotros en esta primera parte. Y después vamos a recibir al doctor Oscar Pacielo, presidente del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo está el tiempo en Asunción? Y les decía recién, cielo nublado, algunas que otras precipitaciones para esta jornada. Pero se habla de una temperatura máxima, Blas, de 33 grados para hoy. 33 grados. O sea, puede que llueva algunas gotas esta madrugada, alguna lluvia en algún sector, precipitaciones dispersas, pero la temperatura máxima hoy, mañana y los próximos días por encima de los 30 grados. Si uno se fija, mañana sábado hay un leve descenso en la temperatura mínima, pero la máxima siempre, ahí tienen ustedes, la mínima va a ser 19, mañana la máxima 32, el domingo 20, la máxima 34, pero atención lo que se viene para el lunes y para el martes. 38 grados la temperatura máxima prevista para el lunes y 37 grados la temperatura máxima prevista para el martes. Este es el crudo invierno paraguayo. Y si estamos en los últimos días, hoy a ver un poquitito en 15, 17 días. ¿Quién se robó el invierno? ¿Perdón? ¿Quién se robó el invierno? ¿Quién se robó el invierno? Bueno, después de sufrir una derrota ayer en Ecuador, nos preparamos para enfrentar a Colombia en el marco de estas eliminatorias. Ayer también hubo un aumento con relación a la cantidad de casos de contagios de esto que se llama COVID-19, incluso la cantidad de fallecidos con relación a los días anteriores. Se informaba de algo así como 38 fallecidos, 36 fallecidos, digo bien, 36. Ayer, en el informe de Salud Pública. Sí. Un repunte con los índices de los días anteriores. Y fíjense que, ¿quién iba a creer que 90 personas están en terapia intensiva después de haber soportado más de 600 personas en algún momento? Y la cantidad de gente contagiada, Carlos, también está descendiendo bastante. Si bien es cierto, hay un aumento y se habla de una segunda ola y hay que estar ya... Tercera inclusive. Tercera, perdón. Hay que estar ya prevenidos para ello, pero los números actuales por lo menos muestran un descenso importante. Lo que sí permanentemente están recomendando las autoridades de salud es a no bajar la guardia y seguir con los cuidados sanitarios. Pero hay que apuntar aquí que el número de confirmados en relación a las muestras procesadas va subiendo de a poco. Y eso es lo que hay que cuidar, porque finalmente esos confirmados son los que van a ir ingresando también en un porcentaje a salas de terapia intensiva, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si bien ahora bajando, porque ya son personas que no han sido vacunadas. Doctor Galeano, ya entrando en el tema de esta mañana, decíamos en el programa Infobaes, cachetazo a la Fiscalía en el caso María Esther Roa. Sin duda alguna, Carlos. Recordemos, contextualizando, al inicio de la pandemia y de las disposiciones de cuarentena del gobierno, se dio una restricción total en cuanto a circulación, aglomeración de personas. La policía estaba en las calles, las fuerzas militares estaban en las calles. Y en ese momento, la abogada María Esther Roa, una destacada luchadora social que encabeza o lidera el grupo denominado Autoconvocados, había denunciado situaciones de corrupción y reclamado al gobierno las acciones al respecto. Ella fue procesada como muchísimos otros paraguayos, más de 6.000 paraguayos, por violación de la cuarentena. Sin embargo, su caso fue el único que no solamente fue imputado, sino que fue acusado por la Fiscalía y fue elevado a juicio oral y público por el juez penal de garantías que entendió. De los más de 6.000 y tantos casos, y habrá subido incluso el número, su caso fue el único. ¿Por qué? Porque la Fiscalía se empecinó en hacer llegar a juicio oral. Y lo que se tomó desde la ciudadanía organizada, desde los gremios de abogados, profesionales,
es que se trataba de acallar la voz de María Esther Roa. Sin embargo, en la decisión dada a conocer ayer por el Tribunal de Sentencia, la misma fue absuelta porque el hecho que le endilgaron no constituye hecho punible, no constituye delito, según el Tribunal de Sentencia. Por ende, una cachetada al Ministerio Público que, entre comillas, fue a ella la única que persiguió, no hacía los otros más de 6.000 casos. Señora María Esther Roa, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días, Carlos, Blas y estimado colega Rubén. Un placer estar en contacto con ustedes y así, tal cual como señala Rubén, salí a protestar el 3 de junio del 2020 contra la corrupción y la impunidad imperante en pandemia y bueno, el resultado fue la imputación, una imputación descabellada desde donde se lo mire. Yo recuerdo, María Esther, señora, que en algún momento habíamos conversado y usted decía, yo quiero que se instale esto y que se haga el juicio, que se llegue al juicio, porque eso iba a permitir al final una cuestión como esta, o inocente o culpable. ¿Recuerda aquella conversación que tuvimos alguna vez, señora? Sí, yo no me fui por los atajos, ¿verdad? Quiero aclarar que el Ministerio Público nunca me ofreció una salida alternativa. Incluso existiendo un convenio institucional entre la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, conmigo no fue así, no me ofreció. El que sí me ofreció fue el doctor Julián López, diciendo, bueno, aquí hay una posibilidad de aplicar un criterio de oportunidad, te vamos a dar una pequeña multa, etcétera. Y le dije yo que yo no quiero ir por los atajos, que yo quiero que se desarrolle este juicio oral para que se demuestre primero, ¿verdad?, que existe el hecho punible y segundo, si que realmente un decreto puede censurar el derecho a la protesta. Y eso valió la pena, evidentemente, porque ayer después se inició el 10 de agosto y culminó ayer el juicio oral y tan perfectamente y técnicamente, en términos bien sencillos, explicó sus argumentos el doctor Carlos Hermosilla y lo complementó también la doctora Sandra Farías. María Esther, doctora, primeramente recordar que el inicio de tu juicio oral en algún momento se suspendió, no porque vos lo solicitaste, sino por disposición del propio Tribunal de Sentencia para que se resolviera una excepción de inconstitucionalidad. Sí. No obstante, yo quiero destacar, María Esther, que este caso en realidad no debió haber llegado a juicio oral y público. Ya el juez penal de garantías, ante la falta de tipicidad de la conducta que se describía en la acusación, debió haber decretado el sobreseimiento porque el hecho no constituye justamente delito. Sin embargo, se acusó, se elevó a juicio oral y todo lo que implica ese escarnio para con una persona que está sometida al proceso tuviste que soportarlo, María Esther. No obstante, hay que decir que tu trayectoria como luchadora social y el reconocimiento a la labor desplegada sirvió un poco de blindaje de la ciudadanía y de los medios de comunicación para que los ojos estuvieran sobre este tribunal de sentencia y se hiciera lo que correspondía en derecho, María Esther. Sin lugar a dudas, yo creo que este caso tomó estado público, tanto los medios de prensa y la ciudadanía estuvo muy atenta al desenlace. Yo quiero dar nomás un dato, era que más de 13.600 personas fuimos imputadas por, digamos, violación de la cuarentena. Así es que el dilema acá se abre, ¿verdad? ¿Qué pasa con esas personas que acataron las salidas procesales que fueron, digamos, otorgadas por los jueces y pagaron sumas de dinero? Así es que aquí se abre un gran debate, ¿verdad?, de ver un poco cómo está la justicia, cómo está el Ministerio Público en el país. Y yo, de hecho, que lo que demostré con esta imputación es mi total sometimiento. Yo no utilicé ninguna chicana, yo no apelé la resolución que elevó a juicio oral, muy por el contrario, estuve detrás para que se haga la audiencia preliminar, fue suspendida en 2 oportunidades y las 2 oportunidades fue a pedido del fiscal de la causa. Después se conformó el tribunal de sentencia y nuevamente se suspendió 2 veces el juicio oral por pedido del Ministerio Público. Y uno de los argumentos era justamente que estaba pendiente la excepción de inconstitucionalidad y aquí llama la atención que la excepción de inconstitucionalidad también fueron planteadas por los otros 3 compañeros que también fueron imputados, pero sin embargo la Sala Constitucional
en vez de agarrar y resolver los 4, la excepción de los 4 procesados que planteamos la excepción de inconstitucionalidad, agarra y me resuelve mi excepción de inconstitucionalidad, y eso le habilitó al tribunal para que se lleve a cabo el juicio oral. Así que llama la atención también ese hecho. Un tema que quiero destacar, si me permiten. Yo hacía referencia a 6.000 casos, eso fue el primer año de la cuarentena, sumados los posteriores, son 3.000 casos de los ciudadanos imputados. Vos sos la única a la que el Ministerio Público, y quiero hacer hincapié sobre esto, a la que el Ministerio Público persiguió hasta llevar a juicio oral y público. La siguiente etapa que me preocupa a mí, María Esther, esta Corte Suprema de Justicia, que es la misma Corte que creó juzgados especiales para atender los casos de violación de la cuarentena, ¿con qué autoridad va a juzgar si llega a instancia de la Corte tu absolución, si ellos mismos legitimaron la decisión del Ejecutivo de criminalizar este tipo de hechos como las protestas ciudadanas, por ejemplo, en medio de la pandemia? Tendrían que inhibirse todos los ministros de Corte porque ellos ya dijeron, corresponde, por eso vamos a establecer juicios, jueces especiales, y no solamente eso, establecieron trámites y procedimientos especiales durante la cuarentena, María Esther. Eso es lamentable, ¿verdad? Inaceptable. A mí me preocupó muchísimo cuando las noticias daban cuenta de que la doctora Carolina Llanes estaba propiciando la creación de juzgados especiales para tratar los procesos por violación de la cuarentena. Así que yo creo que ellos tienen que tener la humildad y vamos a hacer ahora, en relación a tu cuestionamiento, sí, yo creo que ellos se tienen que inhibir todo porque si llegare a esa instancia, yo estoy más que segura que la Fiscalía va a apelar esta resolución y vamos a ver qué dice la Cámara de Apelaciones. Si llega a la sala penal, obviamente lo lógico sería que se inhiban y que se conforme con los jueces del Tribunal de Apelación para que puedan resolver eventualmente la casación. Blas, por favor. Sí, señora Esther, ¿cómo está? Yo particularmente no tengo ninguna duda que el caso suyo llegó a estas instancias porque usted se convirtió, junto a un grupo de personas, en una suerte de piedra en el zapato de muchas autoridades que no veían con buenos ojos el accionar por parte de usted y su grupo, porque la selectividad con la que usted fue acusada deja al descubierto de que aquí la única intención era la de acallarla. Ahora, usted sí cuenta con un respaldo ciudadano y un respaldo mediático, hasta si se quiere, y quizá por eso el tribunal fue hasta, entre comillas, independiente y la absolvió. Ahora, ¿qué pasa con todas esas personas que no tienen quizás el arrastre que usted genera con sus protestas? ¿Cómo ve en ese sentido la posibilidad que otros, que quizá en su misma situación no tengan ese respaldo que usted sí está teniendo en estos momentos? Y hacer lo mismo que estoy haciendo, ¿verdad? Involucrarse con el problema país que hoy es la falta de seguridad jurídica. No solamente este caso, hay muchísimos casos en Paraguay que se resuelven de cualquier manera, menos conforme al derecho. Así es que a esas personas yo les animo, ¿verdad?, a protestar, a exigir. A una vez somos voces muy silenciosas, ¿verdad?, pero después tomamos volumen. Y yo creo que todos tenemos que unirnos. Somos Anticorrupción Paraguay, un grupo de ciudadanos que venimos llevando hace un poco más de 3 años una lucha, digamos, sistemática contra la corrupción y la impunidad. Ahí nos estamos organizando, estamos capacitando a los ciudadanos. Es un lindo grupo. Y bueno, yo le pido a la gente que se sienten vulnerables, entonces que contacten con el grupo y vamos a ver qué podemos hacer todos juntos. Ahora, señora María Esther, independientemente de los cuestionamientos que se le puede hacer a la Fiscalía, esto significa también que en el ámbito de la justicia se pueden hacer bien las cosas. Es una especie de oxígeno para confiar en una institución tan importante. Totalmente. Yo decía, ¿verdad?, de que la justicia en Paraguay califica entre las peores del mundo, y no dice este ROA, lo dicen organismos internacionales que hacen mediciones. El fallo que dio a conocer ayer el tribunal es una pequeña luz de esperanza que tenemos los ciudadanos que bregamos por un país con una justicia más creíble, más justa. Y bueno, el fallo nos motiva a pensar de que hay jueces y también hay algunos fiscales que hay que rescatarlos también y sumar también a la lucha y hacerles saber de que cuando ellos hagan bien, la ciudadanía siempre va a estar. Yo nunca pedí un fallo
que me favorezca a mí, nunca exigí un sentido a una resolución, sea cual fuere, siempre pedí celeridad. Resuelvan rápido, porque muchas veces eso nos permite a nosotros también analizar y si corresponde callarnos o si no recurrir. Esther, quiero volver un poco sobre lo que decía justamente el compañero de Piso Blas aquí. Sí, está bien manifestarse, reclamar, pero ese ciudadano común que no tiene esa visibilización que vos tuviste o que cualquier otro líder social pudiera tener, ese sí soporta a la justicia sin ningún tipo de blindaje mediático. Para ese todavía no hay justicia, Esther. Para ese todavía la primavera de la justicia paraguaya está lejos, Esther. Totalmente, concuerdo contigo totalmente y conoces mejor. Estamos por los pasillos, Rubén. Así mismo. Okay, ¿cómo reaccionó ayer? Veíamos que, bueno, yo entiendo el resultado, la resolución. Yo creo que en el fondo usted sabía que iba a ser absuelta, pero uno ante una situación como esta nunca sabe, María Esther. No, de hecho que sí, como profesional del derecho analicé puntualmente toda la acusación, leí los decretos y también consulté con otros colegas especialistas en derecho penal y todos llegamos a una conclusión: el hecho no ocurrió, o sea, no está tipificado la conducta. Por lo tanto, esa era la esperanza de decir, bueno, vamos a enfrentar este juicio y vamos a desnudar realmente algo gravísimo, que en Paraguay se utiliza el derecho penal como garrote. Y eso sirvió también para animarnos a llegar a este punto, digo, ¿verdad?, de que por más de que el ministerio haya pretendido a lo mejor que se me aplique la pena multa que estableció o que ellos solicitaban, que era un poco más de 8 millones guaraníes, ellos tuvieron ayer un revés gigantesco y la indignación de la ciudadanía está a la vista, los medios de prensa también se hicieron eco, así es que yo le pido al Ministerio Público, ¿verdad?, que revea su situación, vean la falencia que está en la institución y que no estén dañando más personas, porque este no es el primer caso, ni por violación de la cuarentena. Hay muchos compatriotas que están siendo golpeados por el Ministerio Público y este es el momento que ellos tienen que hacer una profunda reflexión y revisión de sus actos. ¿Blas? Sí, me parece nomás, señora Esther, que supieron aprovechar esta época de pandemia para tratar de acallar muchas voces con el pretexto de el distanciamiento, las aglomeraciones, quedarnos en nuestras casas, y en ese interín ellos sin ningún problema seguían reuniéndose, seguían llevándose reuniones políticas incluso. Sin embargo, cuando grupos como ustedes mantenían ese tipo de aglomeración para exigir algunas cuestiones que hacen a la justicia ciudadana, me da la sensación de que quisieron aprovechar la situación para justamente acallar todas las voces de gente como ustedes, que desde un comienzo empezaron a cuestionar el mal manejo administrativo en muchos sentidos y principalmente al manejo de la utilización del dinero público en cuanto a la salud. Así es, yo te comento, Blas, ¿verdad?, que esta lucha sistemática contra la corrupción se inició el 1 de agosto del 2018, ¿verdad? En una plaza nos reunimos y apenas éramos 70 personas. Ese día se tenía que tratar en la Cámara de Diputados, en la previa investidura del diputado Luis María Ibáñez. Y después ahí dijimos, bueno, nunca vamos a hacer 10.000 personas o 100.000 personas, así es que había que ver algún mecanismo para sacarlo del Congreso después de filtrarse todo lo que había hecho. Incluso fue beneficiado con una salida procesal muy benigna y decidimos hacer los scratches, que nos llevó 4 días y logramos la renuncia. Después nos fuimos por Óscar González Daer, 22 días, y presentó su renuncia, fue procesado. Después fue Jorge Oviedo Mato. Después fue Dionisio Amarilla y después es como que se paró y dijeron, bueno, basta, acá ya no sale más ningún congresista porque esto no van a parar. Entonces rechazaron la pedida de investidura del senador entonces, era Víctor Bogado, y fue ahí donde dijimos, bueno, vamos por su proceso. Y nos fuimos, nos trasladamos, la lucha se trasladó en el Poder Judicial y empezamos a hacer los monitoreos y los controles, los procesos penales. Y logramos que un expediente que ya estaba por prescribir, que era el de Víctor Bogado, se llegó a juicio oral y eso bastó también para sacarlo del Congreso. A partir de ahí, hasta hoy, estamos llevando más de 40 expedientes
de corrupción, el control de más de 40 expedientes de corrupción pública. Así es que si hoy se escucha juicio oral, se escucha audiencia preliminar, no es porque el Poder Judicial se golpeó la cabeza y dijo vamos a hacer un plan estratégico para combatir la impunidad en el Poder Judicial. Es porque nosotros los ciudadanos nos instalamos y dijimos, los casos emblemáticos donde robaron dinero del Estado ya nunca más van a quedar impunes. Y realmente estamos logrando ese objetivo. Porque Tomás Rivas está para juicio oral, Miguel Cueva está para juicio oral, Enzo Cardoso está para juicio oral, digamos el caso de los robos en pandemia, la mayoría ya están para juicio oral y estamos haciendo varios urgimientos que debían haber hecho el Ministerio Público, lo estamos haciendo, así que molestamos y de hecho que era la forma de pasar la factura. Señora María Esther Roa, no queríamos dejar pasar esta oportunidad después de la jornada de ayer, de esta resolución, de una instancia en el ámbito de la justicia, compartir con usted y por supuesto que agradecemos mucho la gentileza de atendernos siempre y más en un momento como hoy, porque supongo que todo el mundo le llama, todo el mundo quiere hablar con usted después de esto, porque esto es un ejemplo. Se apuntó desde muy temprano en la radio, cuando estábamos en la televisión también, doctor Galeano, que el caso de Esther Roa es un caso muy emblemático y conocido. Así pero es. ¿cuánta otra gente? Como decía la misma señora Roa hace un ratito, tuvo que hasta pagar algún tipo de multa. Sí. ¿Y ahora de dónde? Pero de todos modos, creo que vale el ejemplo, así que valoramos mucho la atención de esta mañana, señora. Un gusto como siempre y que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Muy amable, muy gentil. La señora María Esther Roa, activista social. Sí, ojalá que esta golondrina que no va a hacer primavera en el Poder Judicial, por lo menos la anuncie. Tenemos que hacer nuestra primera pausa. ¿Cómo está Blas después del partido de anoche? Y estamos dolidos, pero esperanzados que vamos a remontar. Porque le digas a esperanza. No, papá, y ya, puta, pero voy a andar, Carlos. Hoy estábamos repasando con Dani Cáceres en la radio y Sí, en la estuve televisión escuchando. temprano. Paraguay ganó un solo partido de los 7 que jugó y le ganó a Venezuela 1-0. Y el que hizo el gol fue el más cuestionado de todos, que es Gastón Gastón Jiménez. Jiménez. Así es. Bueno. Después empató 4, perdió contra Brasil, perdimos contra Ecuador. Perdimos 3. Sí, sí. Me gustó el planteamiento que hiciste, Carlos. Si el técnico era paraguayo, Hace rato estaba fuera. Hace rato estaba fuera. Ahí está. Vamos a ver, Pico, otra vez. Paren de sufrir. Uno de los temas que poníamos esta mañana en Infobaes, en simultáneo en la 780 y en Mega TV, tiene que ver con esto que hasta no... Bueno, hechos delictivos ocurren en Asunción, en el área metropolitana y en cualquier punto, pero esta vez una pareja subió a asaltar a pasajeros de transporte público. Sí. En la zona de Calle Última, Cuatro Mojones y hasta casi La Chacarita. Así es. ¿Verdad? Asaltaban a buses en la zona de Terminal Calle Última, pasaban de un bus a otro asaltando a los pasajeros y después cuando se ven pillados, sorprendidos, suben a un taxi y se dan a la fuga hacia la zona de La Chacarita. Sí, esto tiene que ver con lo que ya ayer se estaba reportando, hecho muy llamativo, que tanto la mujer que tiene algo así como 25 años y el hombre que tiene 27 o 29 años, tienen antecedentes. Sí, frondosos antecedentes. Frondosos antecedentes. y fíjate que la fuga en La Chacarita es recurrente permanentemente por gente que comete este tipo de delitos. Y llamativamente, una vez que ellos llegan a ese lugar, La Chacarita, ya difícilmente las autoridades policiales puedan continuar con la persecución. No sé por qué. Vamos a escuchar al comisario Telles, que habló con nosotros un poco más temprano con relación a este tema, por favor. Ayer a las 16:40 aproximadamente hubo una persecución posterior al hecho ocurrido de asalto a estos transporte público de la empresa Caracupeña, jurisdicción de la mediación de la jurisdicción de las 16 entre las 15 metros. Primero hubo un asalto donde estos sujetos que fueron aprendidos, ya este hombre y esa mujer que fueron aprendidas, para conocimiento de la ciudadanía, también el taxista fue liberado posterior. Según manifestación tenemos la información que fueron asaltados varios colectivos. Según ahí comienza una persecución con personal de la jurisdicción de la comisaría 16 metropolitana, como así también fueron acoplándose a la comisaría 15, séptima, tercera y posterior personal de la quinta también con apoyo de los grupos Lince, donde fueron aprendidos estos sujetos en la zona baja de La Chacarita.
Y así como anunciábamos esta mañana, nos visita el doctor Oscar Paciello, presidente del Consejo de la Magistratura. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Carlos. Un gusto siempre. Igualmente, Carlos, un gusto saludarte, Rubén, Blas, Doctor. Y a toda la audiencia que nos sigue. Un placer estar con ustedes y poder compartir un poquito las actividades que venimos desarrollando en el Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, tienen que ver con instituciones posiblemente criticadas, cuestionadas, pero es lo que hoy tenemos y muchas veces se discute hasta la conformación y la integración, doctor Paciello. Pero es demasiado importante el trabajo que hace el Consejo para que se pueda hacer lo que uno pretende y lo que uno merece, justicia, como corresponde. Sí, son instituciones concebidas dentro de la Constitución de 1992 y puede que se critique la conformación, pero yo sostengo que las instituciones dependen del accionar de los sujetos, los seres humanos que las integran. Entonces, ¿quiénes han fallado? Los que integraron el Consejo o los que integraron el Jurado de Enjuiciamiento, no el diseño de la institución en sí, porque la institución en sí está, en mi concepto, puede haber otra opinión, está diseñada para tener a todas las representaciones interesadas en la gestión del sistema de justicia. Si los hombres que integraron estas instituciones fallaron, es responsabilidad personal de cada uno, pero no podemos culpar a la institución de lo que ha sucedido. ¿Qué es lo que me preocupa en esta ocasión? Cuando se ha sentado dentro de la sociedad paraguaya una falta de credibilidad hacia lo que venimos desarrollando en el Consejo de la Magistratura, principalmente en este proceso de selección de ministro de Corte. Así es que agradezco esta oportunidad de poder esclarecer a ustedes y a la audiencia que nos sigue toda esta situación. Ya van a preguntar los compañeros Blas y Rubén, pero yo soy de la teoría que los tres integrantes que propone el Consejo tienen que ser brillantes. Entonces ya no se discute ahí si, independientemente sea del partido, del color o de las sospechas que uno pueda tener con relación a cada uno de los candidatos, doctor. Ese es el compromiso que tenemos, que los tres mejores vayan con prescindencia de filiación política, género inclusive, que también se ha comentado como una cuestión de cupo. De ninguna manera. En el Consejo de la Magistratura no existen cupos. En mi caso particular tampoco existe pacto alguno. El pacto se hace entre 2 o 3 partes y yo no estuve nunca en ninguna de esas partes, así que nadie me puede imponer pacto alguno. ¿Por qué es importante hablar de esto? Una vez más, siempre es importante hablar de la conformación y del Consejo de la Magistratura. Lo que pasa es que nosotros en este mes de septiembre vamos a tener que, o el Consejo va a tener que elegir la terna para reemplazar a la señora Gladys Vareiro. ¿Verdad, doctor? Es así. Ministro de la Corte Suprema de Justicia. Sí, que de trascendental importancia. Acá Rubén es profesional ejerciente, va a corroborar lo que digo. La Corte Suprema de Justicia es un órgano, si bien no de cotidianeidad para la gran mayoría de la ciudadanía y de los abogados, pero desde allí baja toda la impronta que tiene el sistema de justicia. Entonces, nosotros sosteníamos y sostengo de que impedir que el cuerpo colegiado Corte Suprema de Justicia no esté conformado con todos sus miembros sería un atentado a la normal marcha del Poder Judicial. Y después viene muy seguido elección de nuevos integrantes del Tribunal de Justicia Electoral, Superior de Justicia Electoral. Sí. Hay que elegir otra vez también al ministro de la Corte y hay que elegir también próximamente a un fiscal o a una fiscal general del Estado. Sí, en el año 23 tenemos la elección de la... De aquí a 2 años hay mucho movimiento, pero hoy yo considero que tenemos que demostrar a la ciudadanía que estamos haciendo bien las cosas. Esta es la prueba de fuego para nosotros y como dije, dentro del Consejo de la Magistratura, el compromiso de todos nosotros es elegir a los mejores, a los verdaderamente mejores. Tenemos un proceso de selección que ha aumentado su nivel de exigencia. Este proceso se inicia a partir hasta el 23 las postulaciones y a partir de allí empezamos con las evaluaciones de los candidatos a ministro de Corte. Vamos a tener audiencias públicas y también mantenemos el examen de conocimientos que consideramos importante para demostrar objetivamente la real capacidad del candidato. Para ir a los compañeros,
En el caso específico que se tiene que elegir ahora el reemplazante de la doctora Vareiro, muchos dicen, respondía al cupo del Partido Liberal. Es una mujer y tiene que ser una mujer. Era liberal, tiene que ser liberal. Eso no va a ser así. O bueno, puede que coincida también o no, doctor. Puede que coincida, porque yo no sé quiénes se van a presentar. No sé cómo se va a desarrollar el proceso. Pero lo que sí puedo asegurar es lo que dije al principio. No hay cupos, no hay compromiso con nadie ni con ningún sector. Aquí vamos a evaluar a los mejores, vamos a evaluar a todos por igual y vamos a seleccionar a los mejores. Y lo vamos a hacer públicamente. Todas las sesiones del Consejo serán transmitidas por YouTube. La gente va a poder apreciar cómo trabajamos nosotros. Las postulaciones van a estar expuestas a toda la ciudadanía para que cualquier ciudadano pueda hacer sus objeciones respecto a tal o cual candidato. Exigimos en esta ocasión la presentación de la tesis doctoral, cosa que antes no se exigía, solamente el título de doctor. Ahora exigimos para que la gente pueda comprender cuál es la filosofía de esta persona, en qué basó su tesis doctoral, en conocer más al candidato, porque reitero, el ministro de Corte Suprema de Justicia tiene que ser una persona que infunda respeto de por sí a la sociedad en general. ¿Blas? Sí, doctor, uno de los puntos que quizá más se le cuestiona al Consejo de la Magistratura es la incidencia política al momento de la conformación de ternas y la poca independencia en ese sentido. Incluso ya hay algunos fiscales que están cuestionando la convocatoria de candidatos postulantes al cargo existente en el Poder Judicial. ¿De qué manera se podría romper eso que ya está instalado en el consciente colectivo del que el Consejo de la Magistratura es meramente un puente para las voluntades políticas que en realidad son los que deciden quién va a ser el próximo ministro? Con nuestra gestión, Blas. No hay otra manera. Por eso dije que esta es la prueba de fuego para el Consejo de la Magistratura. Tenemos que demostrar que los 8 que estamos allí estamos comprometidos con darle a la ciudadanía lo mejor. Estamos trabajando en todos los estamentos del sistema de justicia con esa inteligencia. Obviamente cometemos errores y algunas veces hasta injusticias con algunos postulantes, pero en esta ocasión vamos a extremar todos los recursos. Y reitero, la ciudadanía va a poder aprobar esto al ver nuestra gestión. Si fracasamos en la gestión, no hay manera de hacerle entender a nadie, y con justa razón, que actuamos mal. Entonces, reitero, este es un proceso que va a ser abierto a toda la ciudadanía. No tenemos compromiso con nadie ni con ningún sector y estamos comprometidos los 8 miembros en elegir a los 3 mejores, luego de las discusiones públicas y con votos fundados para que nadie pueda decir esto fue digitado, esto ya está arreglado, como se dice hoy en día, y a nosotros nos preocupa porque la gente no dimensiona que con ese mensaje le está diciendo a Juan Pueblo allá lejos que no existe justicia en el Paraguay. Y eso es muy grave. Por eso, reitero, es la prueba de fuego para el Consejo de la Magistratura. ¿Doctor Belén? Sí, doctor Paciello, tomo lo que referías. El hombre es la medida de todas las cosas, Protágoras, muchísimo tiempo antes de Jesucristo. Se sigue manteniendo hasta hoy día. Consejo de la Magistratura, que fue destacado en su labor en la elección de ministros de ternas que concluyeron con la designación de ministros como la de Carolina Llanes, Eugenio Jiménez, Manuel de Jesús Ramírez Candia, Alberto Martínez, pero que después se vino a pique en su credibilidad, lo estoy diciendo yo como eco de lo que ocurre en los pasillos y la ciudadanía, con integrar la terna y con quien concluyó siendo ministro de Corte, alguien que estaba allá muy lejano en la puntuación y que apenas fue concebido con los votos suficientes en la Cámara de Senadores. Toda una credibilidad que se construyó en el trabajo se puede ir a pique en una sola elección, doctor. Hoy ya están instalados en determinados círculos que
Lorena Segovia va a integrar la terna por el Partido Liberal Mujer del sector del senador Blas Llano. Ya está instalado que el senador Víctor Ríos va a integrar la terna por el sector progresista, y si no es él, va a ser el doctor Emilio Camacho, y que por el sector colorado el doctor Emiliano Rolón va a ser el que va a integrar la terna. Es lo que corre en determinados sectores y en los pasillos de tribunales. Esa misma idea ya estaba instalada con la designación del doctor Diesel. Antes de que iniciara el proceso ya se decía: César Diesel va a integrar la terna, César Diesel va a ser ministro de Corte. Terminó siendo así. Usted hablaba, se va a transmitir esto en público en la última sesión del Consejo de la Magistratura, donde se integra la terna de la que es posteriormente designado César Diesel. Justo en la parte de las deliberaciones se cortó la comunicación. O sea, yo entiendo su compromiso, conozco su trayectoria gremial, conozco su trayectoria profesional, pero usted es uno de ocho miembros, y hay un gran compromiso en sus espaldas porque usted es el presidente del Consejo de la Magistratura en este momento, Oscar Pacielo. Sí, y lo tengo muy bien asumido y comprendido. Y puedo reiterar que los 8 integrantes del Consejo de la Magistratura estamos imbuidos de la misma intención. Queremos hacer bien las cosas, queremos elegir a los 3 mejores como consecuencia de un proceso público y justo. Y en ese sentido quiero adelantarme porque señalaste que se eligió a una persona que estaba muy abajo en la puntuación. Nuestro sistema de selección tiene 3 etapas. Una etapa de objetiva, que podríamos llamar de que es el control de idoneidad, títulos académicos, trayectoria profesional, el examen de conocimientos, que va generando un puntaje necesario. Luego viene la etapa de la audiencia pública, que tiene también otra puntuación, y finalmente la etapa de evaluación integral que cada uno de los miembros del Consejo hace y deposita para establecer el puntaje general, el puntaje final de todos los candidatos. Todos, sin excepción, los que superen el 70% en esa evaluación completa, están habilitados para integrar la terna, con prescindencia de que tenga 600, 300 o 10 puntos. Obviamente no va a ser 10 puntos, van a estar arriba. Pero lo que quiero señalar con esto es que toditos los que superen el 70% están habilitados. Porque mucha gente confunde que porque Blas tiene 6 maestrías y 12 doctorados, tiene 800 puntos, pero nunca trabajó en la profesión. Y Rubén Galeano tiene solamente su título de doctor y trabajó toda la vida y es una persona destacada, con compromiso cívico, tiene 400 puntos. ¿Qué buscamos en el Consejo de la Magistratura? El compromiso cívico de la persona que va a detentar el cargo de ministro de la Corte Suprema, porque en la Corte no solo es jurídica la cuestión, también hay actitudes políticas, y justamente uno de los cuestionamientos que se le hace al Poder Judicial en los últimos tiempos es la falta de postura ante algunos atropellos de los otros poderes del Estado. Tenemos que hacer, perdón, doctor, sí, que tenemos que hacer una última pausa y después seguimos hablando con el doctor Oscar Pacielo. Estamos hablando del Consejo de la Magistratura. Cuando menor cantidad de dudas genere, cuando mayor precisión tenga en la nómina, la institución se fortalece. Claro. Y eso depende de quienes integran este Consejo de la Magistratura. Por eso digo, se generan dudas, se especula, pero lo ideal sería que siempre uno de los que forma parte de esa terna, o los 3, lleguen al Senado, por ejemplo, con una instancia para la definición, como para que la gente diga: el que se elija va a brindar la garantía de ejercer la justicia como corresponde. Esa es la intención. Esa es la intención, por lo que estoy viendo y por lo que estoy escuchando del doctor Pacielo esta mañana. Brevemente, doctor, más allá de los requisitos formales establecidos en la Constitución para postular a ministro de Corte, supongo que al interior del Consejo de la Magistratura ya han definido un perfil del ministro de Corte que hoy día necesita el Poder Judicial para hacer frente a las necesidades de justicia del país. ¿Cuál es ese perfil que tienen concebido, si es que ya lo hicieron, doctor? Sí, lo hemos discutido y tenemos formada cierta
calidad, perfil de candidato desde la óptica de varios de los miembros del Consejo. ¿Y qué es lo que pretendemos en el Poder Judicial? Un Poder Judicial independiente. Entonces, para que un Poder Judicial sea efectivamente independiente, debe estar integrado en su máxima instancia por personas que a lo largo de su trayectoria profesional, académica o de actitud cívica haya demostrado esa independencia de actuación. No queremos una persona funcional a los sectores de poder. Queremos una persona que verdaderamente pueda llevar una impronta de independencia al Poder Judicial en sus decisiones, porque allí el ciudadano puede estar tranquilo. Entonces, el propósito del Consejo de la Magistratura en esta ocasión es presentar al Senado de la Nación en noviembre de este año a 3 personas que reúnan ese requisito fundamental de integridad, honorabilidad y de demostrada independencia en sus actuaciones. ¿Qué va a hacer el doctor Oscar Paciello como presidente del Consejo de la Magistratura? ¿Qué garantiza? Hablábamos nosotros de que los hombres al final son los que deciden, forman parte de la institución y hacen daño o benefician a la institución. Pero ¿qué se anima a garantizar hoy como presidente del Consejo de la Magistratura? Transparencia y responsabilidad en las decisiones. Parece muy fácil la respuesta. Es tremendamente difícil. ¿Blas? Una última pregunta. Doctor, usted habla mucho de transparencia e independencia. ¿Nunca consideraron la posibilidad de, para tener esa transparencia e independencia, prescindir de representantes políticos como senadores y diputados? Bueno, pero es el diseño constitucional, está en la Constitución. ¿Se debe modificar eso? Claro, no, sabemos, está en la Constitución, pero particularmente, íntimamente, ¿usted cree que sin la presencia de políticos quizás la transparencia y la independencia sería mucho más fluida? Sí, de hecho yo querría mayor participación del estamento profesional de los abogados, porque es el abogado el que lleva adelante el día a día en tribunales y el que recibe los influjos negativos de lo que puede hacerse mal. Entonces es el abogado el que más comprometido está en buscar a los mejores como jueces. Yo querría una mayor participación del estamento de abogados. Quizás la participación académica podamos llevarla también a 3 abogados, 3 docentes y obviamente la representación del Poder Judicial tiene que estar sí o sí. Más abogados y menos políticos. Desde luego. Gracias, doctor Paciello, un gusto siempre, gracias por venir a compartir con nosotros. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir preguntando. Probablemente cuando inicien las audiencias lo invitemos. Pero ahora el 23 de septiembre es fecha tope para este caso, ¿verdad? El 23 de septiembre a las 24 horas se cierran las postulaciones de los candidatos y allí empezamos la etapa de evaluación, seguido de las audiencias públicas. Audiencias que en esta ocasión se van a hacer en el Salón Auditorio del Poder Judicial, ya no en el público. Claro, sí. Claro. Doctor Paciello, un gusto siempre. Muchas gracias por venir. El gusto ha sido mío, gracias por la oportunidad y a las órdenes siempre. Para nosotros es muy importante que se perciba la seriedad y honestidad de nuestro trabajo. Doctor Galeano, gracias también por acompañarnos. Gracias por invitarme Nosotros tenemos un representante del estamento jurídico para hablar de esto que es muy importante. Es importante la participación siempre de alguien formado jurídicamente, porque muchas veces cualquier noticia puede distorsionarse y no dimensionarse como corresponde. Que no debemos hacer. Así es. Pero es el compromiso. Les decía que estamos cerrando el tercer programa. El tercero. De esta semana son 3 programas nuevos. Tuvimos al ministro de Salud, al doctor Castro también con nosotros, al señor Joaquín Roa, y hoy un poco más temprano hablando con la señora María Esther Roa, y ahora con el presidente del Consejo de la Magistratura, el doctor Oscar Paciello. Y vamos a seguir invitando a gente para que la gente vaya sacando también sus conclusiones, quienes nos siguen especialmente a través de Mega TV. Bueno, cerramos. Gracias, Blas. Doctor Galeano, Oscar Paciello, un placer. Muchas gracias a ustedes. Sigan con nosotros, sigan en Mega TV, canales 15 y 615. Nosotros nos volvemos a encontrar con otra propuesta el próximo lunes temprano. Chao.